Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Jiménez Loya, estudiante de la Facultad de Derecho, cursando en el tercer semestre de la Universidad de La Salle Bajío, y este es mi proyecto a realizar de la materia de Derecho Laboral del segundo periodo, dándole comienzo a lo que es la relación con la determinación del origen de la palabra trabajo, y pues se consideran distintas opiniones. Ciertos autores apuntan que el término proviene del latín travis, que significa traba, y esto es así debido que para algunas personas el trabajo pues representa una traba porque ello conlleva una realización de un esfuerzo. Otra corriente lo ubica dentro del griego tilbo, que significa apretar, oprimir o afligir. En el diccionario de la Laguna Española se le define como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. En efecto, y conforme a lo notado antes, todo trabajo determina un esfuerzo que se ejecuta y tiene una finalidad de la obtención de satisfacciones. Por otra parte, en la actual Ley Federal del Trabajo, en su artículo octavo, en el segundo párrafo, se lee la siguiente definición, que se entiende por el trabajo de toda actividad humana, intelectual o material independiente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. Definición del derecho de trabajo. Hay distintas posturas sobre lo que es la forma en que se debe atribuir una definición a nuestra materia. Algunas opiniones que se tienen para dar inicio a lo que es el estudio de esta disciplina, para que de esta manera nos sirva como una guía, y otro sostén, por así decirlo, que es primordial en el conocimiento de los elementos de la disciplina y posteriormente introducirlos a una definición. Algunos más consideran que es inútil dar una definición debido a la constante evolución del derecho del trabajo. Pese a todo esto, Cabanellas señala, nuestro autor, que para fijar una definición del derecho de trabajo se deben tomar en cuenta distintos aspectos, como la naturaleza jurídica, la autonomía, los sujetos y el objeto. Del análisis de este elemento derivará una definición acorde con el contenido de la disciplina, por lo que este estudio se impone antes de establecer dicha definición. Nos podemos ir a otro rubro, que es el criterio para la definición del derecho del trabajo, en el que se considera como una doctrina que no ha fijado de manera unánime un criterio para clasificar las definiciones del derecho del trabajo. Se han hecho varios intentos para ello. Juan M. Gali sostiene que las definiciones se pueden agrupar de la siguiente manera. En la primera manera se puede como un criterio de referencia a los elementos generales del derecho del trabajo, criterio referente al contrato de trabajo, criterio de las relaciones jurídicas del trabajo. Cabanelas engloba en definiciones de carácter político, definición de carácter económico, definición de carácter jurídico. Las definiciones de tipo jurídico a su vez se pueden dividir de la siguiente manera: como reguladoras del contrato del trabajo, como reguladoras de la relación del trabajo, por razón del sujeto, como conjunto de normas, y las definiciones dobles o diversas que atienden en diferentes fines del derecho laboral. Néstor de Buen realiza una conjunción de diversos criterios y señala que se deben clasificar las definiciones de derecho del trabajo de la siguiente forma: como una definición que atiende a los fines del derecho laboral, definiciones que atienden a los sujetos de la relación laboral, definiciones que atienden al objeto de la relación laboral y significados que atienden a la relación laboral en sí misma, definiciones complejas y definiciones dobles o subjetivas, definiciones que atienden a los fines del derecho del trabajo. Este es otro criterio y tópico que se llega a tratar con uno de nuestros autores, que llama Trueba Urbina, concibe al derecho en el que nos cita que el trabajo es como el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar lo que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la relación de su distinto histórico o destino a realizar en una cierta socialización de la vida humana. En esta definición se omite al empleador, cuyos derechos también los reconoce la legislación laboral. Esto es debido a las ideas sustentadas por el maestro Trueba Urbina en sus clases, en el sentido de que los trabajadores necesitan protección porque los patrones se defienden solos. Para el maestro de la Cueva, el nuevo derecho es la norma que se propone a realizar en la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y la capital. Estas definiciones son completamente generalizadas y conllevan a situaciones, aun cuando omite las relaciones que son las del trabajo capital. Por ejemplo, las del servicio doméstico, caso en la cual la relación es de persona a persona. Otro tópico en el que nos podemos llegar a tratar es en las definiciones que atienden a los sujetos de la relación del trabajo.
Alfredo Hucki y H.C. Nipertley coinciden que el derecho del trabajo es el derecho especial de los trabajadores dependientes. Conforme a Walter Waskell y Hermann Dirch, el derecho del trabajo es, y nos pueden llegar a citar en este tópico, que es el conjunto de todas las normas jurídicas de índole estatal o autónomas que regulan la situación jurídica de las personas directamente interesadas en la relación del trabajo dependiente, sea como trabajadores, empleadores o cualquier otro modo, y las personas asimiladas por la ley parcialmente a los trabajadores con respecto a la relación del trabajo de ellos. Valella lo define como el complejo de normas jurídicas que se refieren a las clases trabajadoras. Para Folch son las normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo como patrones y obreros. Estas definiciones son incompletas, ya que no mencionan los fines del derecho del trabajo e incurren en el defecto de entregar en ellas a lo definido. Y también se puede tomar otro criterio, que son las definiciones que tienen al objeto de la relación del trabajo. Aquí nuestros autores Paul Coche establecen y nos citan que la legislación obrera tiene por objeto el contrato del trabajo y hacen mención de la relación contractual que se da entre el trabajador y el patrón. Rafael Caldera, por su parte, concibe el derecho del trabajo como el conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social de trabajo, tanto por la que toca las relaciones entre que intervienen en el mismo y con la actividad en general, como el mejoramiento de los trabajadores en su condición de tales. Podemos decir que este tipo de definiciones son limitativas y restringen a gran medida el campo de acción en nuestra disciplina, pues en ellas hace referencia a los fines del derecho y solo se toma al derecho del trabajo como un sistema regulador. Definiciones que atienden a la relación del trabajo en sí misma. Son dobles las definiciones que atienden a la relación laboral y que se complementan señalando los fines de realizar la norma reguladora de estas relaciones. De este modo, Galli afirma que el derecho del trabajo es el conjunto de principios y de normas positivas que regulan las relaciones jurídicas derivadas de la prestación subordinada retributiva de la actividad humana. Pérez Bortija considera dentro de este grupo el conjunto de principios y de normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajo. Estas definiciones contienen la regulación y los fines de las normas laborales. Daniel Antoketlitz señala que puede definirse el derecho del trabajo como un conjunto de principios doctrinarios y disposiciones positivas nacionales e internacionales que regulan las relaciones de la capital con el trabajo, considerándose como una definición compleja, en el que aquí podemos encontrar definiciones establecidas en las principales características de nuestra disciplina, con el riesgo de caer en lo descriptivo, por lo que se pierde la nota científica que debe poseer una cierta definición. Por otro lado, podemos llegar a clasificar varias cosas y objetos en nuestra disciplina de lo que considera el derecho laboral, con lo que es la Ley Federal de Trabajo y ciertos artículos a tratar, como por ejemplo es el artículo 53, que nos cita que son causas de terminación de las relaciones del trabajo. ¿A qué va esto? Que es el mutuo conocimiento de ambas partes. Por ejemplo, una muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término, inversión del capital, de conformidad con el artículo 36, 37 y 38, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo, los casos que se refiere al artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, también podemos tomar lo que es el artículo 54, que es su consecuente en el caso de la fracción 4 del artículo anterior. Si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios de conformidad con lo dispuesto al artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes independientes de las prestaciones que lo corresponden de conformidad con las leyes. El artículo 55, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. Por otro lado, podemos llegar a tratar también lo que es el artículo 50 del mismo documento de la Ley Federal de Trabajo, que son las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior, que consiste en si la relación del trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año en una cantidad igual al importe de salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, si excediera de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá
consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados. Y además de las indemnizaciones, ¿a qué se refieren las fracciones anteriores? En el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses en su caso, en los términos previstos del artículo 48 de esta misma ley. Salario artículo 82, podemos basarnos que el salario y la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El artículo 83 destaca que el salario puede fijarse por una unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Cálculo de tiempo. En el capítulo segundo de la Ley Federal del Trabajo nos reúne la normativa sobre las jornadas de trabajo en México. Según el artículo 58, la jornada de trabajo en México se define como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Los siguientes artículos legislan sobre las jornadas laborales y el pacto que realizan. Por ejemplo, en el artículo 59 se estipula que el trabajador y patrón fijarán de alguna manera la duración de la jornada. En este pacto se establece que no puede exceder los máximos legales. También en este capítulo, específicamente en el artículo 60, se estipula las jornadas diurnas, nocturnas y mixtas. La primera es aquella que está comprendida entre las 6 y 20 horas. La segunda está entre la que se considera entre 20 hasta las 6 horas. Por último, la jornada mixta comprende ambos periodos, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. Respecto a la duración máxima de jornada, según el artículo 61, los tiempos serán 8 horas para la jornada diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. En resumen, se debe elaborar 45 horas semanales. Los trabajadores de 16 años no podrán trabajar tiempo extra, ni podrán trabajar después de las 22 horas. Yo en el artículo 66 destaqué que la ley federal y de trabajo puede hablar de horas extras. Aquí es un rubro muy importante a tratar, ya que se toman varias ramas de lo que son las variantes de esta normativa, que autoriza una jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias. La jornada laboral con horas extras no puede sobrepasar las 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. En los artículos siguientes se establecen cómo se pagan las horas extras según la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con el artículo 67, las horas del trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. La prima dominical, aquí la podemos definir según la Ley Federal del Trabajo a los empleados que trabajan durante la jornada del domingo y se les pagará un 25% adicional de un salario ordinario que se denomina prima dominical, y que es la Ley Federal del Trabajo señala que en su artículo 69 por cada 6 días de trabajo el trabajador debe disfrutar de un descanso por lo menos con goce de salario íntegro. En otras palabras, el significado de la prima sabanita y dominical implica una prestación individual que se otorga en ese día de descanso, es decir, que es una prima que se destinta a los empleados que laboran o bien sábado o bien domingo. El aguinaldo lo podemos definir como un pago obligatorio que los patrones deben dar a sus empleados durante el mes de diciembre. Por ello, se le suele conocer también como aguinaldo navideño. El aguinaldo es un derecho que los trabajadores no pueden renunciar y al mismo tiempo es una prestación totalmente independiente de las demás. Tomamos los 15 días de aguinaldo y los dividimos por los 365 días del año. 15 días entre 365 días igual a 0,041. Lo multiplicamos ese resultado por la cantidad de días trabajando por el año. Por ejemplo, 250 días es 0,041 por 250, que es igual a 1025 proporcional de días al aguinaldo. Así es como se puede calcular lo que es este tópico, que es algo muy importante ya que pasa cada año. También al igual se puede tomar lo que es el pago de las vacaciones, y aquí se amparan de la misma Ley Federal de Trabajo, en la que se estiman en como un mínimo en 6 días de descanso en el primer año de trabajo, dándole al patrón que aquí la situación en la que pagará el sueldo completo por cada 5 años adicionales que trabajes para el mismo patrón. Tienes derecho a 2 días más de vacaciones. Su cálculo del pago se realiza dividiendo los días que te correspondan de vacación entre 365 días del año y lo multiplicas por los días que llevas laborando. Para ver cuánto te tocaría proporcionalmente, ese dato lo multiplicas por tu salario diario y pues con esto podría concluir en lo que es el pago de las vacaciones. Para
lo que es el proyecto del segundo periodo del Derecho Laboral para nuestro licenciado de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Daniel Jiménez Loya, matrícula 7477. Con esto podría concluir lo que es el proyecto de los temas expuestos en el video del segundo periodo para la materia de Derecho Laboral. Muchas gracias.